Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más juntos compartiendo 6820, el podcast que vino para quedarse. Y estamos desde Buenos Aires, Argentina, aprovechando una gira que tuvimos aquí por Argentina para poder grabar un par de episodios muy, pero muy interesantes. Por eso tú te das cuenta ya del estudio que es diferente, pero bueno, es momentáneo porque quisimos aprovechar este momento. Y hoy tenemos un episodio muy, pero muy especial porque tenemos con nosotros al doctor psiquiatra Gabriel Flores Ciani, con el cual vamos a compartir y a conversar cosas muy, pero muy interesantes. Doctor Ciani, bienvenido a 6820. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias por la invitación, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Doctor Gabriel Ciani, dame tu currículum. ¿Eres clínico, psiquiatra? Sí, soy médico, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Me dedico a la psiquiatría, las neurociencias, que es el estudio de la mente humana. Soy doctor en filosofía y tengo una maestría en teología. Pastor evangélico y fundamentalmente hincha de River Plate. Wow. Y si estaría el gordo Porcel y le preguntaríamos, ¿y en los ratos libres qué haces? Jorge diría, tejo para afuera, ¿no? Pero muchas cosas y muy ocupado, por eso gracias por estar con nosotros. No, gracias. El tiempo apremia y quiero ir al grano, como siempre nosotros vamos. Y te quiero hacer la primera pregunta que hace tiempo la quiero que alguien profesional me la conteste. ¿Puede un cristiano ser obsesivo en su vida espiritual? Vos sabés que sí, que es un gran riesgo que tenemos los cristianos. La obsesión, ¿qué es? Es esa conducta en donde nos fijamos en alguna cuestión, cualquiera puede ser esta, y en el tema del cristianismo, o mejor dicho, en el tema de la religión muchas veces pasa, es decir, como todos entienden, me obsesiono, fijo mi concentración ahí, mi pensamiento está ahí, se vuelve un pensamiento rígido. Eso es una definición muy importante, inflexible, y muchas veces esto hace que cuando estoy bajo situaciones de estrés emocional o aún espiritual, comiencen a aparecer pensamientos tortuosos, pensamientos que me castigan, pensamientos culpógenos. Todo esto hace que, o pensamientos rumiantes, es decir, el obsesivo permanentemente se va a estar autotorturando desde la esfera de su pensamiento. Todo esto tiene una explicación neurocientífica. Cuando nosotros hablamos de la obsesión o hablamos de personalidades, conductas, emociones o aún lo que tiene que ver con la espiritualidad, estamos hablando de las funciones del cerebro humano. Cuando hablamos del pensamiento, mira, Ricardo, qué interesante, ¿no? Trajiste el cerebro. Traje el cerebro. Mira, este es el lóbulo frontal. Acá. El lóbulo frontal, justo detrás de la frente. Acá, en esta placa de neuronas, se generan los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Sí, los vimos. Los pensamientos son biomoléculas y las neuronas de aquí generan los pensamientos. Este es el cerebro emocional o límbico. Aquí se generan las emociones. Si vos le preguntás a alguien qué son las emociones, te van a decir alegría, felicidad, odio. No, está bien, pero ¿qué son? ¿Es un aire? ¿Es espíritu? No. Son biomoléculas químicas producidas en la amígdala, en el hipocampo. Entonces, cuando hablamos de la obsesión o cualquier otra cuestión que tiene que ver con la esfera de la salud mental, estamos hablando de mecanismos neurofisiológicos que se producen en el cerebro. Wow. O sea que una persona puede ser obsesiva, ponele, ¿no? En su vida de oración, en su vida de lectura, en su vida de sentirse santo, y se cree que es algo de espiritual y es algo psicológico que está teniendo. ¿Me explico con la pregunta? Sí, claro. Vos pensás que el Espíritu Santo no es materia, es inmaterial. Por ejemplo, si tocamos, ¿no? Este cerebro acá, yo toco así, es materia, son átomos. Uh-huh. Si toco el dorso de mi mano, son átomos, materia.
El Espíritu Santo es inmaterial, no tiene átomos, es sobrenatural. Ahora, el mundo espiritual en algún lugar debe de aterrizar en mi cuerpo para descodificarlo. Y ese lugar es el cerebro humano, son las neuronas. Entonces, si yo decimos que las emociones las genero con el cerebro, si el pensamiento lo genero con el cerebro, inclusive con el lóbulo frontal, con esta región del lóbulo frontal, se vio que cuando estamos orando, las neuronas de este lóbulo están enfocadas, concentradas. Así que cuando estoy orando, estoy usando las neuronas del lóbulo frontal. Cuando recibo la revelación de Dios, la recibo gracias a las neuronas del lóbulo frontal y también a través de las neuronas del sistema límbico. Lo que te quiero decir es que el espíritu de Gabriel no aprendió a leer. El espíritu de Gabriel no sabe jugar al fútbol. No aprendió. Lo aprendí con mis neuronas. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. Es decir, el espíritu de Gabriel, si yo me iría en este momento de este lugar, quedaría todo mi cuerpo. Pero mi espíritu no son mis emociones. No son mis pensamientos. Entonces, cuando me obsesiono, es porque hay problemas en los circuitos neurofisiológicos del cerebro. Wow. ¿Cómo puede una persona saber si está luchando con la obsesión en su vida espiritual? Simplemente siendo espiritualmente sensible, ¿cómo puede darse cuenta que no, yo diría, no es normal eso? ¿Me explico? Sí, claro. Mira, entiéndase, yo soy pastor, así que claramente, pero te lo digo también desde el punto de vista médico. Sí. Corremos un riesgo tremendo y pasa que muchas personas se obsesionan, dejan de tener relaciones con su familia. Claro que es el Señor y lo demás, pero es como que se desconecta del resto, solamente habla del Evangelio, solamente habla de la religión, ora, se pasa orando, ayunando, no estoy en contra de nada de esto, sino de una manera obsesiva. Cuidado con el tema del servicio, ¿sí? Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Está bien, somos apasionados de servir a Cristo, pero no me voy a obsesionar con el servicio. Hay un límite. No puedo dejar el deporte por servir a Cristo. Comer bien, dormir bien, salir a pasear. Es decir, ahí es donde yo me mido permanentemente. Y la culpa. Cuidado con la culpa. Y esto cuando recibo un mensaje, tengo que saber muy bien si ese llamado, esa palabra, no se convierte en algo tortuoso para mí, culpógeno, como que nunca llego a ser suficiente para el Señor. El apóstol, Lutero, Martín Lutero, el padre de la Reforma, él tenía un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Y los que leen la historia se van a dar cuenta que es un paciente psiquiátrico. Y vos me decís, Ricardo, pero Gabriel, entonces el Señor, no, está bien, lo usó, pero la pasaba muy mal. Por eso él habla de solo gracia. Porque sentía culpa, insuficiencia, una tortura mental, se autoflagelaba, hasta que una acción, una intervención sobrenatural del Espíritu Santo le hace entender la gracia. Qué interesante que hay personas que no disfrutan el Evangelio por eso, ¿no? Claro, bueno, a mí me gusta decir, si ya el ministerio, la congregación, ya no te produce felicidad y alegría, y ya no tiene, es un contrasentido. Absoluto. Ahora, cuando una persona sufre esta obsesión, ¿no? ¿Cómo puede una persona vivir años en modo de supervivencia sin saberlo? O sea, yo he conocido gente con lo que vos acabás de decir, ¿no? Que todo era pecado. Y cuando todo es pecado es obsesión, para mí, ¿no? O sea, yo ayer hablaba en un evento el otro día,
que hay gente que me contó que los padres no lo dejaban ir a las plazas a jugar porque ahí estaba el mundo. No lo dejaban ir a la playa porque ahí estaba el mundo. Es una manera de obsesión que la confundimos con una vida de santidad. ¿Me estoy explicando? Ricardo, es como vos decís. Ahí se perdió el equilibrio. Esa es la palabra que estaba buscando. Lo que vos acabás de decir minutos atrás es cuando el equilibrio se pierde. Porque el Evangelio es un equilibrio. Exactamente. Ahí está el punto. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado en una autoobservación permanente. Y tanto el líder, pero vamos a hablar que nosotros tenemos la palabra. Entonces, la palabra mismo, si lo entendemos bien, la palabra nos lleva a un equilibrio mental, emocional, de criterio. Vos fíjate Jesús qué pragmático era, muy pragmático. Cuando tenía que ir a descansar, descansaba. Cuando iba tenía que irse a comer una rica cena, lo iba a hacer. Tomaba el mejor vino. ¿Y cuántas veces perdemos ese equilibrio? ¿Puede un ministro ser obsesivo en su ministerio? Te contesto, no puedo mentir, ¿no? No. No puedo mentir, pura verdad. Sí, claro. Y vos sabés que los ministros corremos un riesgo altísimo. Altísimo. En realidad, muchas veces compensamos o estructuramos nuestras carencias profundas, no sanadas, en este caso con el ministerio. Entonces me obsesiono, necesito estructurarme. Vengo sin estructura, una sana estructura psicológica. Entonces muchas veces utilizo el evangelio o el ministerio o el servicio como una manera de estructurar mi psiquis. En vez de drogarme con cocaína, me drogo con el ministerio. Y oye, Gabriel, ¿qué estás diciendo? Yo no. No, cuidado. Tengo que servir a Cristo sanamente, no compensando. Ahí es donde permanentemente tengo que ir chequeándome. Porque si no pierdo el equilibrio, me obsesiono. Y después, ¿cuántos pastores murieron en la pandemia del COVID? Por hipertensión, sobrepeso, falta de deporte, cantidades. ¿Pero por qué? Porque esa obsesión en el ministerio, tratando de compensar algo que tal vez todavía falta, hizo que no haga las otras cosas, que no durmiese bien, no se alimentase bien, y después se paga caro. El estrés es el peor enemigo de las personas que tienen rasgos obsesivos. En realidad, el estrés es nuestro peor enemigo. El diablo queda chiquitito a comparación del estrés. Chiquitito. El diablo prácticamente no mueve el amperímetro de mi vida porque fue vencido en la cruz. Consumado es. No, el problema es el estrés. Claro. Cuando me vuelvo obsesivo con las cuestiones religiosas. Te hago una pregunta. Yo como padre cristiano, estamos hablando porque nos interesa esto mucho. Al ser yo obsesivo, vamos a ponerlo así, en mi vida espiritual, en que todo esté bien y lo llevo a los hijos. O sea, quiero que mis hijos sean así. Ponele, yo veo mucho, ¿cómo te puedo explicar? A gente que no le deja vivir la niñez a los niños. Quieren que sean niños grandes, espiritualmente hablando. Lee la Biblia, orá, esto, portá, mire cómo cantan, mire cómo lee la Biblia, mire cómo ora, mire... ¿Eso le puede dañar psicológicamente al niño? Sí, eso es maltrato infantil y abuso infantil. Así, sin anestesia. Exacto. Es como si ese niño fuese castigado a latigazos o sufriese violencia física. A la misma magnitud. Cuando ese niño está siendo abusado espiritualmente, abusado espiritualmente está mal dicho, me voy a corregir. Está siendo abusado por alguien que tiene una patología. Esa persona, para mí, es un paciente.
El que hace eso con su hijo es un paciente psiquiátrico. O sea, Gabriel, ¿qué estás diciendo? Sí, es un paciente psiquiátrico. Porque es un obsesivo, tal vez. O tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Y también estás realizando violencia, maltrato infantil. Y eso se paga muy caro, Ricardo. Porque cada vez que ese chico recibe ese discurso, está siendo dañado sus neuronas. Y ahí es donde se producen los traumas emocionales. Lo dañamos, está dañando su estructura. Y el día de mañana ese chico puede ser un adicto, o puede tener otro tipo de patologías, un depresivo crónico, o sí, tengo cantidad de pacientes así. Entonces, O sea, esa clase de gente que ponerle a los pibes de chiquitito, le ponen el traje, la corbatita, le hacen ir con la Biblia en la mano a la iglesia, vos te das cuenta que no es algo natural, orgánico, que es algo que le están imponiendo indirectamente, ¿no? Porque vos te das cuenta del chico que es sensible espiritualmente a las cosas de Dios, porque lo hay. Pero vos te das cuenta que no deja de ser niño. Es decir, lo vas a ver orando en la iglesia sin que el padre le diga, lo vas a ver cantando sin que el padre le diga o la madre le diga, pero al rato lo vas a ver jugando al fútbol. Claro. ¿Viste? Pero el otro no, el otro es como que lo metieron en un patrón que no le permiten salir. Y cuando está por salir, como que lo meten de vuelta. Y es sí, un maltrato psicológico, pues le va dañando la mente, ¿no? Y puede llegar a ser un esquizofrénico. Es decir, la locura, esquizofrenia, psicosis. Un niño tratado de esa manera por padres obsesivos, autoexigentes, tengo cantidad de pacientes así. Son futuros esquizofrénicos. Entonces estamos hablando de patologías mentales graves, pero no vamos a hablar, o no estoy criticando ni la culpa. Simplemente es decirle, hay cuestiones que siempre tengo que estar observando en mi conducta para que en la medida de lo posible, cuando veo que me estoy yendo del equilibrio, volver. Ese es el gran punto, Ricardo. Todo está basado en un equilibrio espiritual y emocional. Exactamente. El cuerpo humano es un equilibrio perfecto. Todas nuestras células ahora, las células del corazón, del páncreas, del riñón, del cerebro, de mi mano, todas están hablándose unas con otras. Las células que conforman mi uña están comunicándose cuánticamente, es decir, a través de mecanismos de la física cuántica, con las células de mi miocardio. Se están hablando. Todo mi cuerpo está conversando y está en una armonía. Entonces, cuando yo rompo en algún lugar ese equilibrio, viene la enfermedad. ¿Puede una experiencia espiritual auténtica reconfigurar patrones en el cerebro afectados por un trauma? Sí, está estudiado y no hay discusión en el ambiente científico de la importancia y de lo decisivo que es la vida espiritual para la salud en general del cuerpo y fundamentalmente para la salud mental. Es decir, la dimensión espiritual produce una mejora en el estado de patologías mentales, como también en traumas y demás. Así que eso está científicamente demostrado. ¿Cómo puede una persona que identificó que puede tener este problema de obsesión, cómo puede salir de eso a vivir una vida equilibrada espiritualmente y emocionalmente? Qué buena pregunta. Muy buena. Primero, a través de escuchar tus podcasts. En serio te digo. Es fundamental lo que estás haciendo. Es fundamental. Porque esto no se habla mucho. Porque es tabú. ¿Quién va a hablar de esto? ¿Entendés? Entonces, Dios te está usando fuertemente. Porque estás tocando este tema. Y sé que muchísimas personas te están escuchando.
Y este mensaje va a llegar a muchísima gente. Y cuando alguien escuche o vea el podcast y diga, mira lo que dice el pastor Di Rocco, mira lo que nos está diciendo. Aparte vos sos un hombre de autoridad espiritual, entonces van a decir, no, pero el pastor está con un doctor y está diciendo. Entonces esa persona que escucha es el principio de su sanidad, del darse cuenta. Ahí empieza. Y luego, ¡pum!, cimbronazo. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, no hay ningún problema que vengas al psiquiatra. No, pero ¿cómo ir al psiquiatra? Eso para los locos. No, yo no atiendo ningún loco en el consultorio. Los locos no vienen al psiquiatra. Alguien que dice, no estoy bien. Hay algo que no estoy en mi equilibrio, estoy dañando mi familia. Yo cuando un paciente se siente en mi consultorio, yo lo felicito. Le digo, la verdad, te felicito. Porque sentarse con un profesional y decirle, doctor, no sé qué me pasa, no sé, hay algo que estoy haciendo mal, la verdad que le doy la mano y le digo, te felicito, ya está. ¿Por qué? Porque está reconociendo. Toma información y empieza el tratamiento médico, en el caso del consultorio. Que no pasa nada, ¿eh? O sea que toda la recuperación en esto, la salida, comienza en el escuchar, en el aprender y en el dejar y en el actuar, ¿no? O sea, me doy cuenta que soy obsesivo, que ya no es algo espiritual, que yo quiero ser santo, o sea, que hay cosas que no son naturales, son obsesivas. Es buscar la salida escuchando e informándome, porque la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Y a veces, como estas cosas no se hablan mucho, se la toman como, cuando vos ves a una persona, un ejemplo te doy, que se la pasa orando, y no viviendo normal, se la tomaba toda la vida como espiritual. ¿No? Mira qué espiritual que es. Vive todo el día orando, vive todo el día leyendo la Biblia. Mira, él no va en colectivo, no va caminando porque no quiere contaminarse, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, le permitimos a la gente que se le prenda el foco, como diciendo, pará, no es espiritual lo que estoy viviendo, ya es una obsesión, ¿no? Exacto. ¿Cómo se sale de la obsesión? Bueno, primero reconociendo. Segundo, buscando ayuda. Está bien, vos digas, bueno, está bien, voy al consejero, voy al pastor, por supuesto, desde ya. Pero acá hago un énfasis. El pastor no conoce de neurotransmisores, de sinapsis químicas, no conoce de circuitos noradrenérgicos. Entonces, bueno, yo pastoreé una iglesia local con mi esposa durante 10 años. No estoy preparado para devolverte medicina. Vos sabés, y te pasa. A los pastores nos exigen mucho, todas las respuestas. No, pará, no me digas, yo no sé de la sinapsis. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor, el líder, el consejero? Dándose un baño de humildad, ¿no? Dándose un baño de humildad. Dice, che, ¿por qué no vas? Me salió el che. Che, ¿por qué no te vas a un médico psiquiatra? No. Ay, pastor, primero es un baño de humildad, ¿no? Porque muchas veces todo lo podemos, supuestamente. No, pará. Si Dios nos sana, porque es un milagro de sanidad divina sobre las neuronas de esa persona obsesiva. Y si no lo sana, como sana una gastritis, ¿y por qué no te vas al psiquiatra, que es un médico que sabe cómo tratar tu problema? Fuerte, ¿no? Y los resultados son asombrosos. Yo pienso que un poco, Gabriel, es porque la religión espiritualizó todo, ¿no? Hace poco tiempo atrás hicimos con mi hijo Jonathan un episodio que lo titulamos Ni loco ni endemoniado, ¿no? Porque yo que crecí en el Evangelio, si una persona tenía trastornos emocionales, el que sea traumas o depresiones y demás, era porque estaba endemoniado. Y si iba a un psiquiatra, porque estaba loco. Entonces acá no es loco ni endemoniado. Yo lo vengo enseñando o compartiendo, no sé la palabra que es, que esto que vos tenés acá, que lo explicaste recién, que es el cerebro,
es un órgano como cualquier otro, que se puede enfermar como cualquier otro. Y como está el cardiólogo que estudia el corazón, como está el urólogo que estudia todo lo urinario, el sistema, el gastrólogo. Esto también hay gente que lo estudia, como en tu caso, y puede y como dijo mi hijo, con una simple pastillita chiquitita, corregir lo que yo creo que es una locura, ¿no? Y es como vos explicaste, un desequilibrio, un correr de lo correcto que iba funcionando. Entonces yo creo que hace falta que aún, mira lo que te voy a decir, que aún pastores se interioricen un poco más, si quieren ministrar sanidad interior, se interioricen un poco más en lo que es el cerebro y cómo es las emociones, para que se den cuenta que no todo es espiritual, ¿no? Porque ponerle el caso a las mujeres en la menopausia, muchas mujeres pasan por depresión y nosotros la ministrábamos por liberación. ¿No es así? Es así. Vos sabés que aprovecho. Nosotros, justamente en esta visión, fundé la Escuela de Neurociencias Virtual. Voy a aprovechar. Sí, porque sí, me parece muy útil. Por eso, en mi experiencia pastoral, yo nací, ¿sabes dónde? En las plazas predicando. Yo soy de esos predicadores callejeros de Plaza Constitución, sí. Plaza 11, acá en Buenos Aires. Sí. Yo vengo de ahí, así nací, en las calles predicando. Y de ahí en adelante. En base a mi experiencia, te puedes imaginar, en el ministerio y con el tema de la medicina, entonces dije, no, esta información tiene que llegar a la iglesia. Esta información la tienen que tener los pastores, los líderes. Tienen que conocer de las neurociencias. Tienen que saber los patrones, que no es espiritual, pero ¿cómo? ¿Por qué no es espiritual? ¿Y cómo es una depresión? Y en la Escuela de Neurociencias formamos consejeros de las neurociencias con información médica, pero que el consejero va a tener este tipo de información y espiritual. Entonces viene un depresivo a la consejería. El pastor está... Mira, ¿un pastor puede ministrar a un esquizofrénico? No puede hacerle consejería. ¿Cuántas horas pastorales de liderazgo ministrando un bipolar 2 en fase maníaca? ¿Cómo vas a tener 2 horas de consejería? Tiene una patología psiquiátrica. O una chica borderline, trastorno fronterizo de la personalidad, que es una personalidad irritable, impulsiva, está cerca de la locura, va y viene. No puede administrar una border. Necesita un milagro de sanidad divina, porque sus neuronas, la neurona de un border, de un psicópata. ¿Y un psicópata? ¿Cómo administras un psicópata? Te digo, nuestras iglesias están llenas de psicópatas, llenas. Es un buen lugar para los psicópatas. Un pedófilo. Yo atiendo pedófilos. Pero Gabriel, es un pecado. Al margen. Pero para mí es un paciente. Porque hay alteraciones en su conducta sexual, producto de alteraciones neuroquímicas. ¿Y cómo haces? Entonces, cuando un pastor, un líder, tiene esta información, se le abre el criterio y gana tiempo. Ahí viene, Ricardo. Me puedo ir más temprano con mis hijos a comer y a llevarlos a jugar al fútbol, o ese líder que está obsesionado con la iglesia, ministrando gente una tras otra, sábado y domingo, con el celular, en vez de estar obsesionado, puede irse con los pibes a la plaza o a ver una película. Qué buen principio para dejar de ser obsesivo, ¿no? Entonces, por eso fundamos la Escuela de Neurociencias Virtual. ¿Cómo se llama? Se llama Escuela de Neurociencias Virtual, www.examenvirtual.com.ar, Escuela de Neurociencias Virtual. Repito, para que me googleen, yo soy el doctor Gabriel Floresiani. Allí van a tener la información, si escriben. Damos diplomaturas en neuroliderazgo, formamos operadores socioterapéuticos en adicciones, counselors, introducción a la salud mental. Es bien médico. Es como que si la persona estuviese en la universidad, son videos grabados de 40 minutos, clases didácticas con PowerPoint, videos, yo doy la clase, exámenes, y la persona sale formada
con todas estas capacidades, ¿no? Que son tan importantes. Bien, pero bien interesante. Para cerrar, ¿me dejas hacerte una pregunta que no la tenía acá, que me vino ahora? No sé, por ahí tenés que agarrar la Biblia y traértela encima rápido acá. ¿En la Biblia viste algún obsesivo? Jeremías, obsesivo grave, depresivo, pero la obsesión te lleva a la depresión, porque mira, tengo pacientes, no para la cabeza, no para la tortura, la culpa, y nunca llega a cumplir con el objetivo. Entonces esa persona no sale de ese pensamiento tortuoso y cae en una depresión. De ahí lo de Jeremías. Jeremías 19, creo. Cuando empezó, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste, y todas esas cosas, ¿no? Era un obsesivo. Sí, es bien paciente. Pero ¿sabes qué lo lindo de la Biblia? Que está lleno de pacientes psiquiátricos. Es hermoso. Yo, Gabriel, ¿qué estás diciendo? No es maravilloso porque el Señor se está diciendo, muchachos, ¿por qué no son un poquito normales? Porque yo usé a personas normales con patologías psiquiátricas, patologías emocionales. Elías era bipolar 2, hace un brote maníaco en el Monte Carmelo, mata a 400 profetas de Baal y después sale corriendo y entra en una depresión bipolar que es de las peores, Ricardo. Sí. Maravilloso el Señor que nos muestra que a pesar de lo que podamos llegar a tener, Él nos usa. Pero cuidado, porque Elías se acortó su ministerio. Sí. ¿Pero por qué? Sí. Por su bipolaridad. Claro. David, ¿qué pasó con David? Trastorno de la personalidad grave. Dice, ¿pero qué me estás diciendo? Sí, trastorno de la personalidad narcisista, rasgos psicopáticos. David, que tenía el corazón conforme a Dios, sí, ¿qué tiene que ver? Son dos cosas distintas. Es maravilloso, me encanta el Señor, que nos muestra y nos demuestra que seguimos siendo humanos, pero ojo, tratémonos, busquemos mejorar, porque no vaya a ser que nos termine jugando en contra en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestra crianza, en lo que yo soy. Qué bárbaro. Gabriel, no va a faltar otra oportunidad para que hablamos un poquito, que me interesa hablar de eso, de Elías, de David, de Jacob, de Jeremías, de muchos hombres que en su debilidad, Pablo, en su debilidad, Dios los usaba, ¿no? Y Dios se glorificaba. Espero que este episodio te haya ayudado, y si quizás descubriste que hay un poco de síndrome obsesivo en ti, puedas consultar con alguien, ayudarte para poder vivir una vida espiritual en libertad y en paz, porque no es por tus obras ni es por lo que tú hagas, sino es todo por la gracia de Dios. Gabriel, gracias por estar con nosotros y te esperamos en otra oportunidad de encontrarnos para hacer otro episodio más. Muchas gracias, bendiciones. ¿Podemos dar tu página antes de irnos? ¿Tu Instagram tenés? Sí, estoy en todas las redes, Instagram, YouTube, X, TikTok, en todas. Búsquenme como DR Gabriel Floresiani. DR Gabriel Floresiani. Ahí usted va a encontrar al doctor, pastor, neurocientífico, para compartir con usted todo lo que usted necesita saber. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de 6-8-20. Dios te bendice.